Bien, una vez más me acompaña mi gran amigo Roger Vivas. Y en esta oportunidad, pues por supuesto, el tema obligado es lo que sucedió ayer 23 de enero, donde Juan Guaidó sorprendió al mundo entero, incluyendo a los mismos compañeros de la Asamblea Nacional que no tenían idea de lo que le iba a hacer. Quizás a lo mejor unos cuantos de Voluntad Popular, quién sabe, pero ni Primero Justicia, ni Un Nuevo Tiempo, ni Acción Democrática, ninguno de ellos estaba al tanto de lo que le iba a hacer, así que sorprendió. Y por supuesto también nos sorprendió a nosotros. Ahora, Roger, el pueblo pensó que con el simple juramento de Guaidó se resolvía la situación, como una fórmula mágica. ¿Qué me puedes tú decir al respecto? Yo creo que en primer lugar hay que hacer un gran reconocimiento a quien lo merece, a quienes lo merecen. ¿A quiénes me refiero? A ese gran, a ese noble, a ese valiente pueblo venezolano. Yo vi gente, estando aquí en el exilio, pero tenemos contacto permanente con nuestra gente allá, vi gente enferma salir a la calle. Más, en una llamada telefónica a una persona muy querida le dije, no vayas, ella no puede caminar. Es muy difícil, ha pasado por una situación de salud sumamente dura y se atrevió y lo hizo. Un poco para sintetizar lo que fue la manifestación a nivel nacional. Gloria a ese bravo pueblo. Lo ha hecho otras veces, lo han defraudado, los han traicionado. Ya hablaremos si estamos en presencia de lo que puede ser otra frustración o no, pero el reconocimiento a quienes lo merecen. Pero, así como decimos esto, es importante decir algo más. Guaidó, cosa extraña, ¿no? Un país que tiene dos presidentes. Yo no conozco una dictadura menos como esa, una narcodictadura que se pueda tumbar nombrando un presidente en paralelo, pero bueno, Guaidó, a mi juicio, este 23 de enero, dejó que el tren lo dejara allí en la parada. Dejó pasar el tren, Guaidó. ¿A qué me refiero? Nuevamente, como en abril del 2002, como la guarimba del 2004, del 2014, nuevamente se perdió esa gran oportunidad. Era el momento indicado, con esa multitud, millones de personas en las calles de toda Venezuela, para dar el paso definitivo, asumir el liderazgo, pasar a la historia como un verdadero libertador, aprovechar el sacrificio de esa gente para hacerse lo que se tenía que hacer. Sea ir a Miraflores, sea llamar a quedarse en la calle, a no movilizarse para evitar confrontación. Eso no lo hubiese podido derrumbar ni detener nadie. Roger, o sea, nosotros estamos ante un cuadro politizado. Es decir, estamos por la vía pacífica, aunque anoche hubo unos 17, 18 muertos, sí, ¿no? Pero bueno, por la vía pacífica, constitucional y democrática, estamos en esa vía. Lo que pasa es que el régimen no está en esa vía. El régimen no está en esa vía. Y entonces el juego empieza a politizarse, que es el temor que tú y yo siempre tuvimos, que esto se politizara. Al politizarse empiezan las componendas, las negociaciones, los arreglos, las concesiones. Y esto pudiera terminar en algo parecido a la crisis de octubre del año 1962, Cuba, cuando Castro le dio la luz verde a los soviéticos para que instalaran en la isla misiles con cabezas nucleares, que pudieron haber desaparecido a las grandes ciudades norteamericanas, a excepción de Seattle, porque estaba lejos del alcance de los misiles de aquella época. Todo el mundo pensó que se caía Fidel, que no había manera de que Fidel se sustentara en el poder. Claro, tú y yo teníamos informaciones que en la Asamblea no había consenso para rechazar a Maduro. No había consenso. Tú sabes que eso no lo dijeron. Mira, el problema está en que aquí la mayoría de los diputados no están de acuerdo con eso y van a legitimarlo.
Entonces, ante esa disyuntiva, Guaidó, a quienes nosotros creíamos que iba a hacer lo mismo, que iba a buscar un guaradero, decidió pronunciarse y juramentar. Pero hablaba de la crisis de octubre del año 62. Entonces, en Cuba. Pero los cubanos en Venezuela, por ejemplo, yo tenía 12 años, yo me acuerdo perfectamente bien, vendieron los carros, renunciaron a sus trabajos, los que podían entregaban el apartamento y se iban y decían, ya, no, para Cuba, no. Es imposible que Fidel Castro pueda mantenerse en el poder. Sin embargo, al politizar el asunto, porque había dos opciones, o se sentaba en la mesa de negociación o una guerra nuclear. Y por supuesto, se optó por la negociación, con el pacto que le llamamos nosotros el pacto CACA, porque era Khrushchev y Kennedy. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Que Fidel Castro terminó atornillándose en el poder para siempre y murió en la cama con toda la tranquilidad del mundo. ¿Tú le ves alguna similitud a esto con lo que está pasando, que se ha politizado el escenario? Si partimos de la base, y con mucha seriedad aquí lo hemos expuesto, de la reunión previa a lo que fue la decisión tomada en cuanto a la designación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, les recuerdo, con una reunión previa con representantes de Diosdado Cabello, de Maduro y representantes de la oposición. En Barquisimeto, el designado para esa reunión fue Francisco Ameliacha, chavista, asesino, golpista, exgobernador del estado Carabobo. Obviamente, necesariamente tuvo que haber algún tipo de acuerdo. Aquí hay algo de por medio sumamente extraño. Yo soy muy suspicaz al ver los acontecimientos como se están produciendo. Si bien dije que dejó pasar el tren, también digo que ya comienza a correr el tiempo. 30 días para elecciones, porque se abrazaron como quien se abraza en un mar enfurecido a una tabla salvavidas, se abrazaron a esa constitución. En consecuencia, si la van a cumplir, lo van a hacer cumplir en 30 días que llamar a elecciones. Si Guaidó se declara presidente es por 30 días nada más, porque en 30 días hay que convocar elecciones. El tema está en que Guaidó, 30 días. ¿Y qué pasa si en 30 días no hay elecciones? ¿Cómo queda Guaidó? Guaidó queda quemado porque el Guaidó tendría que renunciar a la presidencia de la Asamblea Nacional, porque se encargaría de la presidencia de la República, y si no se hace la elección en 30 días, Guaidó sería un usurpador también, porque no puede prolongarse ni un día más. Eso es imposible. Podrán hacer cualquier cosa, pero difícilmente va a salir algo bueno de allí. Sí, es importante tajantemente dejar claro que siempre han venido negociando. Presidente interino, se sabe de algunos acercamientos que ustedes están teniendo y hemos escuchado del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, de Diosdado Cabello, quien dijo que se reunió con usted un día antes de esta marcha multitudinaria del 23 de enero y lo acusó a usted de incumplir su palabra. Confírmenos si esa reunión se realizó y de qué conversaron. Bien, todos conocemos a este personaje, que no vale la pena ni nombrarlo. Yo tengo un buen amigo que dice que hasta cuando dice la verdad miente. Voy a repetir mi pregunta, presidente interino. Constitucional es importante. Le voy a repetir mi pregunta. Dígame, ¿Se reunió o no usted con Diosdado Cabello? ¿Y de qué conversaron? Sí, ya respondí. Ya respondí, por supuesto. No me quedó claro. No se reunió con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello miente. Hasta cuando dice la verdad. No es casualidad que esa asamblea arrasó, entre comillas, en el año 2015, y bueno, son una mayoría aplastante. Todo eso fue acordado. Entonces, no es raro, ojo, dejar esto bien claro, que las negociaciones se mantengan. Y yo soy un convencido de que están negociando, y bueno, tú me das algo y yo te doy algo a ti. Bueno, es que entraron en el campo. Por cierto, hace unos días, Alba Cecilia Mujica entrevistó a Edgar Zambrano. El representante de Ramos Alud. El representante de Ramos Alud, Acción Democrática y todas esas cosas. Y él dijo algo que ahora yo le doy mucho sentido.
Él decía que no podían salirse de la política. Vamos a escucharlo. Y que todo tiene su largo alcance y su inmediato alcance, o su corto alcance, de acuerdo como lo marque la dinámica política, porque no podemos salirnos del cuadro político. Ok, ¿se olía o no se olía Zambrano que esa iba a ser la salida de Guaidó? ¿Se la olía o no se la olía? Le estaba poniendo el parche antes que se abriera el hueco. El caso es que lo han politizado. Ya no hay posibilidades de una invasión militar. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética, o mejor dicho, Rusia, le ha advertido a Trump que no intervenga militarmente en Venezuela porque habría un baño de sangre. China más o menos le dijo lo mismo, aunque no en esos términos tan duros. Por otro lado, Trump le advirtió a los cubanos que no mantuvieran la tiranía, no ayudaran a mantener la tiranía en Cuba, so pena de una invasión también militar. Pero ya la opción militar ya se fue. Y Maduro ha colocado a los norteamericanos en un aprieto cuando rompe las relaciones y le dice que tienen 72 horas para irse. O sea que lo están, como se dice en Cuba, lo están cuqueando, lo están puyando, poniéndole bandería a ver qué hacen los norteamericanos. A todas estas, Trump debe estar muy confundido ahorita con la política interna, porque Pelosi le dijo ahora que no iba a poder dar el discurso anual. El gobierno está cerrado. El gobierno está cerrado, o sea, es una situación bastante delicada para él, sobre todo inclusive emocionalmente, que él debe estar en estos momentos con muchos problemas encima, y le ha caído esto, que ya no es una cuestión entre Guaidó y Maduro, es una cuestión entre los grandes poderes, China y Rusia por un lado, y Estados Unidos por el otro. A ver quién gana. Si ganan los norteamericanos, el poder que va a tener Trump va a ser infinito. Y Putin, por primera vez, va a sufrir una gran derrota. Por el otro lado, si gana Putin y los chinos, entonces Trump se viene abajo, se viene a menos. Que por cierto está perdiendo popularidad en las encuestas en Estados Unidos. Entonces, ahí se tranca el juego. ¿Qué tú crees sobre eso? Mira, no fue en vano, picaron adelante, están trabajando bien para sus intereses, la presencia de esos monstruos, aquellos bombarderos rusos que estuvieron en Venezuela. No es en vano tampoco, tiene un propósito muy claro para ellos, el anuncio de posibilidad de maniobras militares que el Pentágono, el Departamento de Estado, inmediatamente cuestionó, diciendo que no podía permitir semejante cosa. Yo he dicho en ocasiones anteriores, y aprovecho para reiterarlo, de que dentro de Venezuela hay maniobras militares dirigidas por los rusos. Yo creo que también públicamente declaré, con información fidedigna de buena fuente proveniente de Washington, la capital de los Estados Unidos, de que hay 2 poblados específicos en Venezuela totalmente habitados por iraníes, gente de islamistas, extremistas, radicales, terroristas. Alguien me decía, pero la gente se da cuenta de eso, porque el idioma, no, hablan perfecto español. Tarek El Aissami habla perfecto español, el príncipe Tarek El Aissami. Eso está ocurriendo. En consecuencia, yo no creo que va a haber una acción realmente contundente por parte de los Estados Unidos a favor de Venezuela, más allá de lo que ha hecho, porque eso es subir la parada muy alto ya en lo que es la diatriba con Rusia. Los que deben estar frotándose las manos son los demócratas. Para mis paisanos venezolanos y otras partes del mundo, aquí los demócratas son como los comunistas en otras partes, ¿no? Claro, debo decir que en aras de la seriedad de esta conversación, que no todos los demócratas son comunistas, por supuesto que pero no. todos los comunistas son demócratas. Pero ahí está el detalle. Si todos los comunistas del mundo pudiesen votar en Estados Unidos, votarían por los demócratas. ¿Por qué se le está frotando la mano a los demócratas? Porque ellos tienen una pelea aquí interna y tienen en los tribunales contra la pared del presidente Donald Trump en esto de la amistad e intereses comunes entre Putin y Donald Trump. Fíjate, y en medio de esto está nuestra querida y todavía perdida Venezuela. ¿Cómo se van a conciliar
esos afectos o esas diferencias si las hay. Y cómo conciliar también los intereses que cada quien tiene. Estados Unidos tiene intereses en el área petrolera en Venezuela. Que le venda o no le venda petróleo, gasolina, es otra cosa. Pero tiene intereses superpoderosos y multimillonarios, como lo tienen los rusos, que tienen movimiento militar, como lo tienen los chinos, como lo tienen los turcos, y paremos de contar. Bueno, de hecho hay empresas norteamericanas trabajando en búsqueda de más petróleo, incrementar la producción petrolera, etcétera, etcétera. Y la Halliburton, que es la empresa bandera de los Bush, bueno, tiene una creencia en PDVSA de $2 millardos. O sea, estamos hablando. Además, otra cosa, ¿cómo va a quedar ahí las deudas que, por ejemplo, tiene Venezuela con China? Porque si este hombre se descubre que era un individuo, que era usurpador de un principio de origen, nació en Colombia o tenía doble nacionalidad, esas deudas, ¿quién las va a pagar? Eso lo saben los chinos y lo saben los americanos. Este país le conoce la vida a todo el mundo. Yo los felicito porque a nivel de inteligencia son lo máximo realmente. Eso lo saben perfectamente. Lo que ocurre es que cada quien tiene su cálculo perfectamente establecido. Y por eso es que yo les digo a mis paisanos venezolanos, hay que seguir con la lucha de calle. Hay que aplicar la guarida, pero, claro, las condiciones están dadas. No deje que se le enfríe el guarapo, como decimos en Gochilandia, mi querida tierra natal. No dejen que este ánimo decaiga. No dejen sobrecogerse por una nueva frustración. La presión debe ser no para que Guaidó juramente algo que es un poco abstracto, ¿no? Hasta difícil de comprender. Es un país que tiene dos presidentes. El uno ilegítimo, no cabe duda, usurpador. Pero el otro, bueno, porque se agarró un artículo y puede hacerlo. ¿Cómo? Como dijimos la vez pasada, ¿cómo se traga eso? ¿Cómo se come eso? Entonces, este es el momento indicado para la lucha de calle, para la guarimba, para la lucha no violenta, no confrontacional, generalizada. Este es el momento. Pero, repito, es muy importante dejar claro que los intereses internacionales, transnacionales, nos tienen atrapados en esta enorme red. ¿Y quién va a ganar aquí? No el que saque la mejor tajada, sino aquel que logre imponer el respeto a sus intereses. Y por otro lado, mira, hay que tener cuidado porque si uno pone ya, entrega, como dices tú ahí, ahora más que nunca hay que mantener a formar la zampablera, Pero si nosotros ponemos esas esperanzas, ustedes, no nosotros, ustedes allá, ustedes ponen las esperanzas en el gobierno en un presidente norteamericano, el gobierno, pudieran salir decepcionados. Fíjate, en el año 62, John Fitzgerald Kennedy, después del desastre de Bahía de Cochinos, vino a Miami y la Brigada 2506, que fueron los que invadieron Bahía de Cochinos, entrenados por la CIA y apoyados por los gobiernos norteamericanos, le entregaron la bandera de la brigada para su custodia. Y Kennedy, qué sé yo, la recibió y dijo, qué sé yo, que esta bandera la voy a regresar pronto en una Habana libre, y aquello se vino abajo. Años después, la brigada tuvo que contratar a un abogado para recuperar la bandera de donde la tenían en un sótano por allá escondida. Pero había que hacer unos trámites legales y tuvieron que contratar a un abogado para que se haga. Después hemos visto que ofrecen todos los candidatos que pasan por Miami cuando hay elecciones presidenciales, vienen y prometen y esto y lo otro. Vimos a George Bush prometiendo, o sea, y ahora Pence pues ha dicho lo que ha dicho. I want to express my great appreciation to the brigade for making the United States the custodian of this flag
I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free Havana. Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Y de participar en la alegría que tienen que sentir los miembros de sus familias, quienes por tanto tiempo vivieron esperanzadas, rogaron y esperaron. Me siento orgullosa que mi hijo haya conocido a sus oficiales. Es aún demasiado joven para darse cuenta de lo que ha ocurrido aquí, pero yo me ocuparé de contarle la historia de vuestra Valencia, según vaya creciendo. Es mi deseo y mi esperanza que algún día llegue a ser un hombre por lo menos la mitad de lo valiente que han sido los miembros de la Brigada 2506. Buena suerte. In Cuba, the long rule of a cruel dictator is nearing its end. The Cuban people are ready for their freedom. And as that nation enters a period of transition, the United Nations must insist on free speech, free assembly, and ultimately free and competitive elections. Hola, I'm Mike Pence, the Vice President of the United States. And on behalf of President Donald Trump and all the American people, let me express the unwavering support of the United States as you, the people of Venezuela, raise your voices in a call for freedom. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. He's never won the presidency in a free and fair election, and he's maintained his grip of power by imprisoning anyone who dares to oppose him. The United States joins with all freedom-loving nations in recognizing the National Assembly as the last vestige of democracy in your country, for it's the only body elected by you, the people. As such, the United States supports the courageous decision by Juan Guaidó, the President of your National Assembly, to assert that body's constitutional powers, declare Maduro a usurper, and call for the establishment of a transitional government. As you make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. We are with you. We stand with you. And we will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad. Muchas gracias y vayan con Dios. Pero en esta oportunidad la situación es un poco diferente porque ya ahora ya se ha concretado la confrontación. Y esa confrontación, que pudo haber sido militar, no va a ser política. Es política. Por eso cuando tú acertadamente señalas de que esto se está politizando. No, parece que comienza
a diluirse esa sensación en el ambiente de lucha. La única forma de salir de esa tiranía es lucha, calle, tumbar la dictadura. Pero ha dicho algo sumamente importante con las promesas de los políticos a nuestros pueblos, a nuestros países. Pero no solamente nuestros políticos, es también de aquellos que allá hemos luchado para desenmascarar a esa falsa oposición que está allí en la Asamblea Nacional gracias a negociaciones. Bueno, en el exilio también lo hay. Aquí una señora que se llama Donna Chalala acaba de ganar un escaño en el Congreso de los Estados Unidos. Más comunista que la madre que parió a Fidel Castro, Donna Chalala. Y una Cass Powell también que le ganó al republicano Carlos Curvelo. ¿Cómo es que Donna Chalala utiliza la bandera de Venezuela, el tema de Venezuela, para hacer campaña, y hayan dos tontos útiles como el teniente José Antonio Colina y como José Hernández, que le quitaron la máscara para que quedara claro que estaban jugando? Bueno, reunidos con Donna Chalala porque Donna Chalala está luchando por la libertad de Venezuela. Si Donna Chalala es adoradora de Fidel Castro cuando estaba en vida, del sistema cubano actual, lo ha defendido abiertamente, lo mismo la señora que le ganó a Carlos Curvelo. ¿Cómo se concilian? Es una cuestión de convicción, de lucha, de principios. Porque es que aquí en el exilio, estos señores que acabo de mencionar, bueno, esa gente vive de la politiquería, de hablar con... Yo no me sentaría con Donna Chalala a que hable de Venezuela, porque me sentiría que me está dando una bofetada, que me está faltando el respeto. Esa gente maniobra, pero en el fondo de su corazón están respaldando y han respaldado siempre, primero a Chávez. Ella admiraba a Hugo Chávez, como la señora Isabel Carmona, la matriarca, quiero decir, del Partido Acción Democrática, que se dice que se le cayeron los pantaloncillos y se mojó cuando pudo abrazar a Fidel Castro. Fíjate, nosotros éramos cultores y devotos de la Revolución Cubana. Aparte de ser devotos, éramos devotos de Fidel. Debo agregarte que más allá de Fidel, mi amistad fue con Vilma Espín, la esposa de Raúl. Eso lo sabe Raúl Castro, porque más de una vez Vilma llevó el cariño que yo mandaba para Raúl. Así que no hay nada que esconder acá. Somos una gente que ha luchado con pensamiento de izquierda revolucionaria. Sí, Isabel Carmona, que es la presidenta actual de Acción Democrática, que ella misma dice que es devota, no solamente de Fidel Castro, sino que su mayor amigo o su mejor contacto en Cuba era la esposa de Raúl Castro, a quien le mandaba muchos cariños, Vilma Espín. Vilma Espín, sí. Bueno, pero bueno, mira, Robert, se nos acaba el tiempo hoy porque hoy tenemos un programa especial, pero sin duda alguna, si la estrategia que empleó Guaidó funciona y con la menor derramamiento de sangre posible y logra liberar a Venezuela, llevar a la justicia a todos estos sátrapas que han destruido a Venezuela, que se han enriquecido de una manera inimaginable. Si al final se logra, bueno, hay que hacer una estatua al lado de la de Simón Bolívar a Juan Guaidó. Sí. Sin duda alguna hay que hacer una estatua. El problema está en que lo logre y que esto no termine siendo, como dicen los evangélicos, una maldición oculta, donde tú crees que algo te va a beneficiar mucho y al final es lo que más te perjudica. O como se dice en nuestro pueblo, queriendo hacer una gracia terminó siendo una moriqueta. No, y además llamo con criterio de alerta a los dolientes de tantas víctimas. Mis paisanos gochos que murieron, derramaron su sangre en las calles de San Cristóbal, del Táchira, en Mérida, en Zulia, en todo el país. Mucho cuidado. Mucho cuidado con eso de... Ellos están negociando con eso del perdón, de la amnistía. Ustedes les están ofreciendo a los militares una amnistía,
para abrirle el camino a una salida democrática. ¿También le ofrecen una amnistía a Nicolás Maduro? Bueno, eso habría que revisarlo, pero yo creo que él es también un funcionario público. Pero una amnistía estaría sobre la mesa para Nicolás Maduro a cambio de que deje el poder. No podemos descartar ningún elemento. ¿Y esa amnistía cubriría también al gabinete, a sus principales colaboradores en el gobierno? Eso, dado su momento, Patricia, se evaluará, pero está ahí en la mesa esa amnistía, esas garantías para todos. Tenemos que reconciliar el país. La iglesia, que se las huele, que sabe más por vieja que por iglesia, la iglesia ha planteado la reconciliación para convertirse en, calificada como está para eso, convertirse en la que reorganice el país, comenzando por reunirlo, porque todos los venezolanos somos venezolanos. ¿Tú crees que la iglesia va a tirar ese anzuelo de la reconciliación que tiró, que es ahorita en lo que anda la iglesia fajada, tratando de reconciliar a los venezolanos chavistas y no chavistas, si no supiera que esa es la tendencia? Para usar el argot de la iglesia, bienvenidos los conversos. Bienvenidos los conversos. Necesito estos militares que Chávez se lo mandó a hacer, y como tenemos que buscar la transacción, porque tendremos que aceptarles, bueno, sí es verdad, porque Chávez los mandó a narcotraficar. Bueno, los aceptaremos, pues. Se lo vamos a aceptar. Bueno, porque hay que incluir, ¿verdad? Tú eres de la teoría de tender puentes con... Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar a otra mitad de los venezolanos? Claro, por eso te pregunto. Venezuela está partiendo en dos mitades. Pero hay que tender puentes, hay que abrir canales de comunicación con todo el mundo. Y no aceptamos a los perejimenistas. Y no se aceptó después de la guerra muerte. La historia de nuestro país no ha sido esta, Rafael. Se aceptó a los españoles y canarios después de la guerra muerte. Bolívar mandó el mejor de sus generales, al más culto y más respetado, que era Antonio José de Sucre, a que pactara con los españoles el tratado de reconciliación de la guerra, y ahí fue donde Bolívar y el español Morillo se abrazaron en Santana, y hasta el monumento en Santana, en el estado Trujillo. No podemos permitir que esos criminales asesinos se salgan con la suya. Tienen que pagar. Hay reseñas de quienes han sido los más crueles, los más sanguinarios. Tienen que pagar. No podemos permitir que Guaidó y Edgar Zambrano, que representa a Ramos Alup, y el Stalin González, hagan que esos muchachos, esas familias, esos venezolanos sean olvidados y queden impunes los crímenes que han cometido contra sus seres queridos. Eso se está manejando y los alertamos para que, si llegase a ocurrir, tenemos que enfrentar esa nueva tradición. Bien, estaremos en una próxima oportunidad, el próximo viernes, para seguir analizando y comentando y conversando con nuestros televidentes, vamos a decir así. Muchas gracias.